Hola, hola y bienvenido a este video tutorial, a este nuevo video del canal donde te voy a explicar de manera concisa y directa cómo utilizar Lightroom. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa. Lightroom es un programa de edición que se encarga de modificar la información que guarda nuestras fotografías, sobre todo cuando trabajamos el formato RAW, que es un formato no compreso de imagen que nos permite capturar la totalidad del color, la totalidad de la sombra, saturación, etcétera, que nuestra cámara captura en el momento de hacer la fotografía. Entonces todo esto se puede trabajar en Lightroom para editar precisamente todos estos parámetros. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa, y una vez abierto el programa, en la sección de biblioteca podemos encontrarnos con nuestras imágenes, aquellas que ya han sido importadas con anterioridad al programa. En este caso, si es la primera vez que utilizas Lightroom, posiblemente no te salga nada aquí ni aquí, por lo tanto es normal. O sea, no te preocupes, es normal. En este caso yo he trabajado con anterioridad con imágenes y normalmente trabajo con mis fotografías, por lo tanto aparecen o suelen aparecer aquí. Y es lo que podemos ver precisamente. Entonces, si no te aparece nada, no te preocupes. Ahora vamos a importar recursos para que te empiecen a aparecer aquí y puedas ir trabajando con ellos. Entonces, el primer paso, abrir el programa. El segundo, importar recursos. ¿Y cómo se hace esto? Pues bien, con este botón de importar. Dando clic, podemos observar que se nos abre una pestaña nueva dentro del programa, una ventana totalmente nueva, y lo que vamos a hacer ahora es introducir un dispositivo de almacenamiento, una memoria con las fotos, para que podamos observar precisamente cómo estas se reflejan aquí. En este caso ya me ha detectado el dispositivo, ya ha detectado la memoria con nombre Nikon D3500. Vamos a desglosar esta opción y seleccionando, por ejemplo, DCIM, esta ruta, vamos a observar todas las imágenes que tenemos aquí. En este caso te voy a explicar la diferencia entre una imagen importada y otra que no ha sido importada aún a Lightroom. Lightroom es un programa inteligente. Como muchos otros programas de edición, puede detectar por metadatos aquellos archivos que han sido importados con anterioridad en el programa, precisamente para que no dupliques la importación. Y estos archivos, por ejemplo, son los que aparecen así, como grisáceos, como más opacos, y esto significa que estas imágenes, de hecho ya no te permite seleccionarlas, que estas imágenes ya han sido importadas y por lo tanto Lightroom te está diciendo, ojo, ya las importaste, ya las tienes. Por lo tanto, no vayas a duplicar la importación y por eso no te permite seleccionarlas. A diferencia de estas otras, que sí te permite, sobre todo dándose cuenta uno, que tiene este check donde podemos seleccionar estas imágenes. De la misma forma, tenemos dos botones, seleccionar todo o deseleccionar todo. En este caso, si doy a deseleccionar todo, me deselecciona todos los archivos que por defecto selecciona automáticamente Lightroom para importar. Y podemos seleccionar uno por uno aquellas imágenes que querramos importar. Por ejemplo, puede ser estas 1, 2, 3, 4, 5 imágenes, 5 fotografías que aún no he importado a Lightroom, por eso me permite. Y vamos a dar importar. De igual forma podemos cambiar la vista de nuestro visor de recursos, donde podemos ver y cambiar con las flechas del teclado las imágenes, para irlas seleccionando con esta casilla que tenemos en la parte inferior donde dice incluir en importación. Y de hecho, como ejemplo, podemos observar aquí que esta fotografía es un posible duplicado. De hecho, Lightroom nos avisa de esto mismo en esta otra vista, donde nos dice, esto no lo vayas a importar, ya lo has hecho. Y eso mismo podemos ver reflejado aquí, solo que de otra forma, gráficamente. Y bien, ya hemos seleccionado algunas imágenes, algunas fotografías. Lo siguiente será, una vez seleccionadas las fotos que queremos importar, pues básicamente presionar el botón con este mismo nombre para importar las imágenes. Entonces damos importar y como podemos observar se empiezan a hacer las operaciones de importación
para ya tenerlas en nuestra biblioteca en Lightroom. En este caso he seleccionado 6 imágenes, un poco al azar, solo como ejemplo de importación, y ahora ya las tenemos en nuestra biblioteca. Ya podemos trabajar con ellas. ¿Dónde modificamos todo esto? ¿Dónde empezamos a editar? Bueno, eso se hace en la pestaña Revelar. En la pestaña Revelar nos abre como una interfaz distinta donde podemos tener acceso a nuestros presets, que son como configuraciones ya previamente establecidas que podemos guardar. Por ejemplo, podemos modificar todos estos parámetros de una manera específica para nuestra imagen y guardar esta configuración para aplicar después a otras imágenes. Eso es lo que son los presets o los ajustes preestablecidos. Bien, de este otro lado tenemos ya lo principal de esta interfase, que es las herramientas con las cuales vamos a modificar nuestra imagen. En este caso tenemos primeramente temperatura y matiz. Como su nombre lo indica, este atributo, empezando por este mismo, claro, explicándolo, tiene dos extremos. Un extremo en donde podemos ver una tonalidad azul y un extremo el contrario, donde podemos ver tonalidades más amarillentas. ¿Y qué es esto? Pues precisamente define en nuestra imagen la temperatura que va a tener, es decir, va a tender a verse con tonos fríos en una tonalidad azul o con tonos cálidos, que son tonalidades más amarillentas. Como podemos ver, eso es lo que podemos modificar aquí. Si la temperatura de nuestra fotografía va a tender a ser más azul, es decir, más fría o más cálida. En este caso yo creo que más cálida. Más cálida quedaría bien y ya hemos cambiado primeramente este atributo. Ahora, presionando la tecla Y, nosotros podemos ver en tiempo real cómo estaba antes nuestra imagen y cómo estaba después. Esta vista, repito, se logra presionando la tecla Y. Ahí está. Y bien, ahora vamos a pasar a matiz. Matiz es algo parecido, solo en que tiene tonalidades verdes y tonalidades rojizas, magentas, que es para reforzar precisamente el matiz de nuestra imagen. En este caso podemos dejarlo así como está, que ya empieza a tomar una forma mucho mejor a como estaba, ¿no? Ya empieza a verse más cálido, empezamos a reforzar el matiz en las tonalidades magentas, correcto. Y de forma concisa es lo que hacen estas dos opciones, estas dos primeras herramientas dentro de nuestro panel de herramientas para editar nuestra fotografía. Ahora yo creo que vamos a bajar un poquito el brillo, la exposición, sobre todo de esta imagen que ha estado un poco sobreexpuesta al momento de capturarla. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues precisamente con el atributo de exposición. Vamos a tender a bajar hacia la izquierda este atributo y como podemos ver, haciéndolo se oscurece más y más y más nuestra fotografía. Y yendo hacia el lado derecho, hacia el lado contrario, se va sobreexponiendo mucho más. Y es así la lógica de este atributo. En este caso queremos disminuir la exposición, por lo tanto queremos volverla un poquito más oscura. Sobre todo porque estaba muy sobreexpuesta la imagen. Entonces ya tenemos este resultado y si presionamos de nuevo la tecla Y o Y, podemos observar el antes y el después, donde ya ha cambiado la temperatura y también la exposición principalmente de nuestra imagen. Y así como esta existe por ejemplo contraste, que nos permite intensificar o disminuir las diferencias de tonalidades blancas y negras, que es lo que se trata el contraste. Nos permite obtener resultados así de contrastados o así de descontrastados, ¿no? Donde ya se ve incluso un poco más grisáceo. Y eso es lo que podemos lograr con este atributo. Con iluminaciones, por el contrario, podemos trabajar los brillos que presenta la luz en nuestra imagen. Podemos intensificarlas o disminuirlas, que en este caso se ve sutilmente, pero a fin de cuentas se ve el cambio en las iluminaciones. Ahora, en sombras es algo parecido, podemos intensificarlas al arrastrar este atributo hacia la izquierda,
Como podemos observar, las sombras ya se ven mucho más marcadas, mucho más oscuras. O podemos aclararlas llevándolo hacia la derecha a este atributo. Lo hago de manera muy extrema para poder observar los cambios, y esto es precisamente lo que podemos obtener. En este caso, yo creo que voy a oscurecer un poco las sombras. Ahí está. Por ejemplo, podría hacer esto. Y como podemos observar, ya se empiezan a notar más y más y más los cambios que vamos haciendo. Desde el antes hasta el después, que es en este momento cómo se ve nuestra fotografía. También tenemos atributos para trabajar con los blancos, es decir, intensificar las tonalidades blancas o oscurecerlas más, así como las tonalidades oscuras. Y básicamente es lo que podemos hacer aquí. En este grupo de atributos, ahora pasando a este otro grupo de atributos, ahora pasando a este otro grupo, tenemos textura, claridad, borrar neblina, intensidad y saturación. Donde textura nos permite intensificar. Y empezando con el primero, textura, nos permite intensificar básicamente las texturas que podemos observar en nuestra imagen. Nos permite que nuestra imagen quede más texturizada, que todos los bordes, relieves se noten mucho más o se noten menos, llevando este atributo hacia la izquierda. Eso es lo que podemos lograr con textura. Con claridad es algo muy parecido, y simplemente esta herramienta remarca o desenmarca los contornos, es decir, refuerza los contornos o los debilita al grado de ya ver blancuzca la imagen. Eso es lo que hace claridad. Borrar neblina, por el contrario, nos puede servir mucho, sobre todo para remarcar el cielo, que como podemos observar, ya las nubes se notan incluso más, pero ojo, que también el resto de la imagen se modifica con borrar neblina. Así que debemos balancear muy bien este parámetro para tener más remarcados los cielos, las nubes, pero también sin afectar demasiado nuestra imagen. En este caso me parece bien este resultado, lo podemos dejar así. Y por lo general, borrar neblina se refiere a eliminar los espacios blancuzcos que podamos tener en nuestra imagen, como de niebla. Lo podemos eliminar con esta opción. Pasando ahora a intensidad, pues como su nombre lo dice, podemos intensificar los colores o debilitar esas mismas tonalidades. Así como saturación, que nos permite saturar o desaturar el color. Y en este caso, al desaturar el color, es decir, llevarlo completamente al lado izquierdo a este atributo, podemos observar que se nos convierte nuestra fotografía en un blanco y negro, que es como lo podemos lograr con saturación, disminuyéndolo. Básicamente sería lo que podemos hacer con estas opciones, donde ahora, si nos fijamos, tenemos este resultado, un antes y un después. O si no nos gusta lo mejor este efecto de blanco y negro, si damos doble clic en este o en cualquier otro parámetro, reseteamos pues los cambios que hemos hecho en él. Por ejemplo, dando doble clic en saturación, en esta leyenda, podemos observar que se nos restablece la configuración inicial. Y de esta forma es como podemos restablecer estas configuraciones, ya sea de esta o de muchos otros atributos que tenemos en nuestro panel de herramientas básicas. Así como herramientas básicas, también tenemos curva de tonos, color, que principalmente color, en esta opción HSL color, podemos modificar la tonalidad, intensificar o disminuir los rojos, como podemos ver. Intensificamos o disminuimos los rojos al grado de que ya tienen una tonalidad más naranja, así como las tonalidades naranjas propiamente podemos modificar, y así podemos modificar cada tonalidad. También la saturación por color, que nos permite saturar o desaturar cada uno de los colores, pero sin repercutir en las demás tonalidades. Y por último, luminancia nos permite intensificar o disminuir el brillo o la luz en cada uno de los colores, en cada una de las tonalidades. Como podemos observar y como hemos estado viendo, es lo que podemos modificar con estas opciones rápidamente. De nuevo voy a hacer doble clic en las leyendas de cada una de estas opciones que modifiqué
para que se restablezca la configuración inicial. Y así como esta, existen gradación de color, detalle, corrección de lente, transformar, efectos, calibración y algunas otras herramientas, por ejemplo, para recortar y enderezar nuestra imagen como queramos, ¿no? Modificar su rotación. En este caso recorté un poquito la imagen y también podemos hacer pues este tipo de cambios con estas herramientas que tenemos aquí. Y bien, no me extiendo más, podría seguir explicando cada una de las herramientas, pero yo creo que si así lo deciden, si me lo hacen saber en la cajita de comentarios, si quieren un video mucho más extenso sobre cómo utilizar Lightroom, con mucho gusto desarrollo ese video y lo subo al canal. Por favor, háganmelo saber si es así. Y bien, ahora recapitulando. Primero abrimos el programa, después importamos los recursos, después trabajamos en la pestaña Revelar. Primero estábamos en biblioteca, después en revelar, editamos nuestros recursos, por ejemplo en este caso, esta imagen. Y lo último que vamos a hacer para terminar el proceso con el cual trabajamos en Lightroom, una vez editada nuestra o nuestras imágenes, porque también podemos editar más, irlas cambiando. Por ejemplo, voy a aplicar uno de mis presets que tengo aquí, para cambiar rápidamente del antes y el después, cambiarlo un poco. Seleccionamos con Shift presionado las imágenes que queremos exportar. En este caso quiero exportar 2. Y lo que vamos a hacer ahora y como último paso sería ir a archivo, exportar y se nos abre esta ventana. Esta ventana nos permite configurar dónde se va a guardar, si se va a guardar en una subcarpeta, con qué nombre se va a guardar, si queremos aplicar una nomenclatura específica. En este caso no, sino que queremos que se guarde con el mismo nombre de origen. Y también aquí en la parte de ajustes de archivo podemos definir el formato de la imagen, que te recomiendo que sea PNG, porque es un archivo de imagen no comprimido. Es decir, a diferencia del JPG, el JPG sí disminuye la calidad de la imagen porque comprime el archivo, o sea, cuando se procesa, cuando se renderiza esa imagen, se comprime para optimizar recursos, a diferencia del PNG que no hace eso y por lo tanto se mantiene mucho mejor la calidad de la imagen. Por eso te recomiendo el formato. En espacio de colores sRGB, sobre todo si tu fotografía va a ser vista en pantallas digitales, es decir, teléfonos, pantallas de equipos de cómputo. Por ejemplo, cuando la subes a una red social, pues normalmente se consume tu fotografía en equipos digitales. Por lo tanto, si es el caso, te recomiendo este espacio de color sRGB. En profundidad de bits pueden ser 8 bits por componente y en resolución, por último, ver que esté en 300 píxeles por pulgada, que es el estándar de resolución para los elementos gráficos que sobre todo se consumen digitalmente. Entonces, ya con esta configuración y dejando de lado lo demás, podemos ir a exportar. Y como podemos observar, aquí nos dice la totalidad de archivos que se están exportando. En este caso son 2, porque seleccionamos 2 en nuestra línea de tiempo de fotografías que estamos trabajando y que tenemos en la biblioteca actualmente. Esperamos a que termine este proceso de exportación y ya tendríamos nuestras imágenes totalmente exportadas, totalmente listas para subir a Instagram, a Facebook o donde queremos pues promocionar nuestro contenido, nuestras fotografías, ¿no? Y bueno, ya se está completando el proceso. Como podemos observar, ya se está completando esta línea de carga que tenemos aquí. Y de igual forma podemos cancelar el proceso con esta X si la presionamos, pero en este caso vamos a dejar que termine. Y ahora ya terminó. Cuando desaparece esa barra de carga del proceso, ya podemos dar por finalizado esto. Y ahora si nos vamos a escritorio, podemos observar que está la carpeta tutorial donde hemos guardado estas 2 imágenes. Aquí las tenemos y ya se encuentran editadas, procesadas, con todo lo que le movimos aquí, con todos estos parámetros que modificamos para obtener los resultados que tenemos pues aquí. Y bien, espero que te haya gustado, espero que sobre todo te sea de utilidad. Si fue así, por favor te agradecería te suscribieras, le des like, compartes el video con tus compañeros, más aún si esto les resulta de utilidad también, y nos vemos en un próximo video.